Golpeó suavemente la puerta, con la voz temblorosa mientras murmuraba: «Señor, ¿puedo limpiar su casa? No quiero dinero, solo un plato de comida». El hombre que abrió no era cualquiera. Era un millonario, conocido por su frialdad y su riqueza. Pero cuando sus ojos se posaron en ella, el mundo entero pareció detenerse. Se quedó helado, como si hubiera visto un fantasma de un pasado que intentó enterrar. ¿Quién era esa joven? ¿Y por qué su simple petición lo sacudía más que cualquier negocio millonario? En un barrio elegante, todas las casas lucían impecables. Césped cortado, arbustos recortados y coches brillando en las entradas. Entre ellas destacaba una mansión rodeada de altos muros y cámaras que vigilaban cada ángulo. Allí vivía Ricardo, un hombre que había pasado de la pobreza a ser millonario con sus propios esfuerzos. Los vecinos lo respetaban, pero lo veían distante, frío, intocable. No muy lejos, en un edificio descuidado, vivía Ana con su hermano pequeño. La vida nunca había sido justa con ella. Antes había tenido sueños, risas y una familia unida, pero tras perder a sus padres y heredar deudas que no podía pagar, todo se derrumbó. Apenas conseguía trabajos esporádicos y muchas veces se quedaba sin comer para que su hermano no pasara hambre. El orgullo siempre le había impedido pedir limosna. Pero aquella noche, el sonido del estómago vacío de su hermano fue más fuerte que su dignidad. Con el corazón en un puño, decidió hacer lo impensable: llamar a la puerta de la mansión más imponente del vecindario. Caminó hasta allí repitiéndose una y otra vez lo que diría: trabajaré por comida. Limpiaré, fregaré, haré lo que sea, solo no me cierre la puerta. Cuando estuvo frente al portón de hierro, sintió que no pertenecía a ese mundo, pero presionó el timbre. El portón se abrió con un zumbido metálico. Ana casi salió corriendo, pero pensó en su hermano y siguió adelante. La enorme puerta se abrió y apareció Ricardo. Su mirada severa recorrió la ropa desgastada de Ana, su rostro cansado, la forma en que se apretaba las manos con nerviosismo. ¿Puedo limpiar su casa a cambio de un plato de comida?», susurró ella. Ricardo no respondió de inmediato. Su rostro se endureció, luego se quedó inmóvil, casi en shock. Porque Ana no era solo una desconocida. Tenía la misma mirada suplicante que él recordaba de su propia hermana, a la que había perdido muchos años atrás. Al final, Ricardo la dejó pasar. Con voz contenida le indicó que se sentara en la cocina. Colocó frente a ella un plato humeante. Ana quiso rechazarlo, insistir en trabajar primero, pero el hambre fue más fuerte. Cada bocado le sabía a vergüenza y alivio al mismo tiempo, mientras él la observaba en silencio, atrapado en sus propios recuerdos. Los días se convirtieron en semanas. Ricardo permitió que Ana regresara, unas veces para limpiar, otras simplemente para comer. La mansión, antes silenciosa y fría, empezó a llenarse de risas cuando Ana ayudaba a la cocinera o cuidaba el jardín. Pero no todos estaban contentos. Los vecinos comenzaron a murmurar. ¿Por qué un millonario dejaba entrar a esa muchacha pobre? La presidenta de la asociación vecinal, doña Clara, estaba furiosa. Decía que la presencia de Ana rebajaba el valor de las propiedades. Pronto llegaron las cartas de la asociación, multas, advertencias y amenazas de acciones legales. Ricardo no cedió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su casa estaba viva. Veía en Ana la familia que había dejado atrás. Pero la presión aumentaba. Algunos lo acusaban de ingenuo, otros de haber caído en una trampa. Una noche encontró a Ana llorando en el jardín. «Dicen que no pertenezco aquí, que lo hago quedar mal», sollozaba. «Tal vez lo mejor sea que me vaya». Ricardo sintió un fuego arder en su interior. Había pasado toda su vida preocupado por las apariencias, por lo que pensaban los demás. Pero no estaba dispuesto a perder lo único real que había recuperado. La asociación organizó una reunión pública para exponerlo y obligarlo a elegir entre la comunidad y Ana. El salón estaba lleno de vecinos murmurando. En la mesa principal,
Doña Clara sonreía con suficiencia. Señor Ricardo, empezó con voz firme. Su invitada ha generado demasiados problemas. Quejas, violaciones de normas, disturbios. No podemos permitir que alguien como ella permanezca aquí. Ana temblaba. Quiso defenderse, pero Ricardo levantó la mano. Su voz resonó grave y firme. Hablan de comunidad, pero ¿qué clase de comunidad rechaza a quien tiene hambre? ¿Qué clase de vecinos miden el valor de una persona por sus muros o por su césped? Hizo una pausa, mirando a cada uno a los ojos. Yo también fui pobre. También pasé hambre. Y sé lo que es que te cierren la puerta en la cara. Solo una persona me tendió la mano. Mi hermana. La perdí. Cuando vi a Ana, la vi a ella. Y no pienso cometer el mismo error 2 veces. El silencio fue total. Algunos desviaron la mirada, otros tragaron saliva incómodos. Las reglas son reglas, replicó doña Clara con voz quebrada. Entonces sus reglas están podridas, contestó Ricardo con fuerza. Porque si la compasión va en contra de ellas, este no es un lugar digno de llamarse comunidad. El aire se cortó con un cuchillo. Ricardo se puso de pie, tomó la mano de Ana y añadió: ella se queda. O yo me voy, y me llevo mis donaciones, mis impuestos y todo mi apoyo a este vecindario. Doña Clara no supo qué responder. Los murmullos se convirtieron en un silencio incómodo. Esa noche, todo cambió. La asociación bajó la cabeza, incapaz de enfrentarse a la amenaza de perder al vecino más influyente. Algunos vecinos comenzaron a saludar a Ana con vergüenza por lo que habían dicho antes. Otros siguieron murmurando, pero ya no importaba. Ricardo contrató oficialmente a Ana, no como sirvienta, sino como alguien de confianza. Su hermano pequeño se mudó con ellos. Por primera vez en años, tuvo cama, comida y un lugar seguro. La mansión volvió a llenarse de vida. El jardín floreció, la cocina volvió a tener risas, y Ricardo, que había estado solo demasiado tiempo, encontró un propósito más grande que el dinero. Una noche, sentado en el porche, le confesó a Ana: cuando tocaste a mi puerta, pensé que eras un fantasma, pero ahora creo que eras otra cosa, una segunda oportunidad. La historia de aquel encuentro se extendió por todo el barrio y más allá. La gente dejó de hablar del millonario frío y empezó a contar la historia de un hombre que eligió la bondad sobre el orgullo. Ana nunca olvidó la frase con la que había llamado a aquella puerta: ¿puedo limpiar su casa por un plato de comida? Esa simple pregunta lo había cambiado todo. Porque a veces, lo más pequeño despierta la humanidad más profunda. Y Ricardo aprendió que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el poder de tender la mano a tiempo.